Los golpes en la puerta retumbaron como truenos a las 2 de la mañana, sacándome del sueño con el corazón en la garganta. Era mi hijo Rogelio, con los ojos inyectados en sangre y un documento arrugado en la mano. Soy Piedad, tengo 69 años y manejé una ferretería por 4 décadas, así que sé distinguir una emergencia real de una estafa, incluso si quien me quiere estafar salió de mis entrañas. Creyó que por verme en camisón y despeinada firmaría mi sentencia, pero olvidó que yo fui quien le enseñó a caminar. Me senté en la orilla de la cama, tratando de enfocar la vista mientras buscaba mis anteojos en la mesita de noche. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz del pasillo que entraba agresivamente porque Rogelio había dejado la puerta abierta de par en par. No hubo un «Hola, mamá», ni un «¿Cómo estás?». Solo esa respiración agitada, ese olor rancio a cigarro barato y desesperación que últimamente lo acompañaba a todos lados. «Firma aquí, mamá. Es urgente. Es para el negocio de importaciones que te conté. Necesito el aval ya o pierdo la oportunidad», dijo, poniéndome una pluma corriente en la mano y señalando una línea al final de una hoja llena de letras chiquitas. Mi mano temblaba, no por miedo, sino por esa debilidad que te da el despertar de golpe a mi edad. Me puse los lentes. Rogelio golpeaba el piso con el pie, impaciente, como si estuviera esperando el autobús y no pidiéndole a su madre que le salvara el pellejo una vez más. «Espera, hijo, déjame leer», dije con la voz rasposa por el sueño. «No hay tiempo de leer, carajo», gritó, y el eco de su grosería rebotó en las paredes de esta casa que su padre y yo construimos ladrillo a ladrillo. «Confía en mí por una vez en tu vida. Es solo un trámite para liberar una mercancía en la aduana. Si no firmo antes de las 3 de la mañana digitalmente, pierdo la inversión». Casi caigo, casi cedo ante la presión de verlo tan angustiado. Pero entonces, mis dedos, esos que han contado miles de tornillos y revisado cientos de facturas en la ferretería El Martillo, tocaron el papel. No era papel común. Era papel de seguridad, grueso, con textura. Y al acercar la vista al encabezado, vi el sello de agua de una notaría pública. Escritura pública de donación irrevocable de propiedad inmueble. El frío que sentí no venía de la ventana abierta. Me recorrió la espina dorsal, congelándome el alma. No era un trámite de aduanas. No era un aval para un negocio. Mi hijo, mi único hijo, había entrado a mi recámara en la madrugada, aprovechando mi sueño y mi vejez, para que le regalara mi casa. La casa donde él creció. La casa que es mi único patrimonio. «Esto es la escritura de la casa, Rogelio», dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz, aunque por dentro me estaba desmoronando. Él se puso pálido primero, y luego rojo de furia. Me arrebató el papel de las manos, pero no para esconderlo, sino para volver a ponérmelo enfrente, señalando la línea de firma con violencia. «Es lo mismo, mamá. Es solo para ponerla de garantía. No te la van a quitar. Necesito capital. ¿No entiendes? Tú ya viviste tu vida. Estás aquí encerrada con tus gatos y tus plantas, y yo estoy tratando de construir un futuro. Firma de una maldita vez». Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos que me miraban con adoración cuando le curaba las rodillas raspadas. Ahora solo veía codicia y un desprecio profundo. Me veía como un estorbo, como un mueble viejo que ocupaba mucho espacio y valía dinero. «Mañana lo reviso, hijo. A esta hora no se firman documentos», dije, dejando la pluma sobre la mesa con una calma que no sentía. Rogelio soltó un grito de frustración, pateó el marco de mi puerta y salió hecho una furia. «Eres una egoísta, siempre pensando en ti. Ojalá te ahogues con tu casa», bramó desde el pasillo. Escuché el portazo de la entrada principal segundos después. El silencio volvió a la casa, pero la paz se había ido para siempre. Me quedé sentada en la cama, con las manos juntas sobre el regazo, escuchando el tic-tac del reloj de pared. No lloré. Hace mucho tiempo aprendí que las lágrimas no solucionan los problemas de dinero ni de traiciones. Cuando mi esposo Anselmo murió y me dejó sola con el negocio y las deudas, no lloré, trabajé. Y ahora, frente a la traición más grande de mi vida, tampoco iba a llorar. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un té de tila, aunque sabía que no me calmaría. Mientras el agua hervía, miré a mi alrededor.
Esta cocina la remodelamos hace 5 años con mis ahorros. Los azulejos los escogí yo. Cada rincón de esta casa tiene mi historia, mi sudor. Y Rogelio quería arrebatármelo con un garabato a las 2 de la mañana. Pensé en todas las veces que lo había ayudado. La carrera que dejó a medias, el coche que chocó y tuve que pagar, los negocios que nunca prosperaban. Siempre estuve ahí, con la chequera abierta y el corazón dispuesto. Pero esta noche algo se rompió. Al ver ese documento, entendí que para él ya no soy su madre. Soy su banco y uno al que quiere saquear antes de que cierre definitivamente. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en el sillón de la sala, vigilando la puerta como un perro guardián. Pensé mucho. Pensé en cómo lo eduqué, en qué fallé, pero luego sacudí la cabeza. No, Piedad, no te eches la culpa. Tú le diste valores. Él decidió tirarlos a la basura. La culpa es un lujo que las mujeres viejas no nos podemos dar cuando tenemos al lobo dentro de la casa. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a entrar por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, me puse de pie. El dolor en el pecho seguía ahí, sordo y constante, pero mi mente estaba clara. Fui al cuarto de servicio, al que Rogelio nunca entra porque dice que huele a humedad y a cosas viejas. Ahí guardo mi caja de herramientas. No una cajita de plástico con un destornillador de juguete. No, hablo de mi caja industrial, la que usaba en la ferretería. Tengo taladros, juegos de llaves, cerraduras de repuesto y cilindros de seguridad que guardé cuando cerré el negocio. Rogelio cree que soy una viejita que solo sabe tejer y ver telenovelas. Olvida que yo le enseñé a los empleados de la ferretería cómo cambiar una combinación en menos de 5 minutos. Olvida que mis manos, aunque tengan manchas de la edad y artritis, saben manejar el acero. Saqué un juego de cerraduras de alta seguridad, marca Titanio, de esas que cuestan una fortuna y que son prácticamente inviolables. Las tenía guardadas para una ocasión especial. Qué ironía que la ocasión especial fuera protegerme de mi propio hijo. Me vestí con mi ropa de trabajo, unos pantalones de mezclilla viejos pero resistentes y una camisa de franela de Anselmo que todavía conservo. Me amarré el pelo gris en un chongo apretado. Me miré al espejo. Tenía ojeras oscuras y la piel pálida, pero en mis ojos había un brillo duro, metálico. Era la Piedad de la ferretería, la que negociaba con proveedores mañosos y no se dejaba intimidar por nadie. Tomé el destornillador y caminé hacia la puerta principal. El metal frío de la herramienta en mi mano me dio seguridad. Empecé a desatornillar la cerradura vieja. Cada giro del tornillo era una liberación. Estaba sacando a Rogelio de mi vida, pieza por pieza. Él tenía llave de esta puerta. Entraba y salía cuando quería, tomaba comida del refrigerador, usaba la lavadora, traía a sus amigos ruidosos. Esa llave era su símbolo de poder sobre mí y mi espacio. Mientras trabajaba, recordé la expresión de su cara anoche. No había amor, no había respeto, solo urgencia y avaricia. Si hubiera firmado, hoy estaría en la calle, o quizás él me dejaría vivir aquí, de arrimada, en mi propia casa, hasta que decidiera venderla. Me dio un escalofrío solo de pensarlo. La vieja cerradura cayó al suelo con un ruido seco. La levanté y la miré con desprecio. Estaba gastada, floja, como nuestra relación. La tiré al bote de basura sin miramientos. Comencé a instalar la nueva. Mis manos recordaban los movimientos de memoria. Alinear, insertar, atornillar. El mecanismo hizo un clic satisfactorio al encajar. Era sólida, pesada, brillante, una barrera infranqueable. Pero no me detuve ahí. Fui a la puerta trasera, la que da al patio. También la cambié. Fui a la puerta del garaje. Cambié el cilindro. Recorrí mi casa como un general fortificando su castillo antes del asedio. Me dolían las articulaciones, sudaba, pero no paré hasta que cada entrada de mi hogar tuvo un cerrojo nuevo, uno para el que Rogelio no tenía llave. Eran las 10 de la mañana cuando terminé. Me senté en el escalón de la entrada, limpiándome la grasa de las manos con un trapo viejo. El sol ya estaba alto y el vecindario estaba despierto. Doña Clara, mi vecina de enfrente, salió a barrer su banqueta y me saludó con la mano. Le devolví el saludo con una sonrisa cansada. Ella no sabía que anoche casi pierdo todo. Nadie lo sabe. La vergüenza de tener un hijo así se lleva por dentro, como una enfermedad silenciosa.
Pero la vergüenza se estaba transformando en otra cosa, en rabia, en dignidad. Me levanté y entré a la casa. Cerré la puerta y pasé el nuevo cerrojo. El sonido metálico resonó con autoridad. ¡Clac! Estaba encerrada, sí, pero estaba segura. Me preparé un desayuno fuerte, huevos con jamón y un café bien cargado. Necesitaba fuerzas. Sabía que Rogelio volvería. Volvería creyendo que, con la luz del día, yo estaría más dócil, más manipulable. Volvería con disculpas falsas o con más gritos, esperando encontrar la puerta abierta como siempre, esperando encontrar a la madre abnegada que siempre perdona. Mientras comía, sonó mi teléfono celular. Era él. Hijo. Aparecía en la pantalla con una foto vieja donde sonreía, abrazado a mí en un cumpleaños. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Volvió a llamar. Y otra vez. No contesté. Terminé mi café y fui a mi escritorio. Saqué una hoja de papel bond y un plumón negro grueso. Escribí un mensaje corto, preciso, sin sentimentalismos. En el negocio aprendí que las cuentas claras conservan amistades, y aunque la amistad con mi hijo estaba rota, las cuentas iban a quedar más claras que nunca. Tomé cinta adhesiva y pegué la hoja en la parte exterior de la puerta principal, justo a la altura de los ojos. Luego, volví a entrar y me senté en el sillón de la sala, justo frente a la entrada, a esperar. No pasó mucho tiempo. Escuché el motor de su coche, ese deportivo usado que compró con dinero que no tenía. El portazo del auto, sus pasos apresurados en la vereda. Escuché el sonido de sus llaves tintineando, el sonido de la llave entrando en la cerradura, o intentando entrar. ¿Pero qué? Escuché su voz ahogada al otro lado de la madera. La llave no entraba. Por supuesto que no. Forcejeó. Empujó la puerta con el hombro. ¡Mamá! ¡Abre! ¡Se trabó la maldita chapa!, gritó, golpeando la madera con el puño. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas, respirando hondo. Mi corazón latía fuerte, pero mis piernas no se movieron para ir a abrirle. Hubo un silencio repentino. Supe que en ese momento había visto el papel pegado en la puerta. Me imaginé sus ojos recorriendo las letras negras, su cerebro procesando lo que significaba. Me imaginé su cara transformándose de la confusión a la ira pura. El papel decía: Rogelio, la dueña de esta casa despertó. Si quieres entrar, tendrás que llamar a la puerta como las visitas, y si quieres mi firma, tendrás que traerme algo más que mentiras. Mamá, abre esta puerta ahora mismo, sé que estás ahí. Rugió, y esta vez los golpes fueron patadas. No puedes hacerme esto. Tengo mis cosas ahí adentro. Es mi casa también. No, hijo, susurré para mí misma en la penumbra de la sala, acariciando el reposabrazos de mi sillón. Nunca fue tuya, y mientras yo respire, nunca lo será a la fuerza. Los golpes continuaron, cada vez más violentos, atrayendo la atención de los vecinos. Pero yo no me moví. Miré mis manos, esas manos trabajadoras que él subestimó. Había cambiado las cerraduras físicas, pero lo más importante es que había cambiado el cerrojo de mi culpa. De pronto, supe que esto era solo el comienzo. Rogelio no se rendiría tan fácil. Es terco, como su padre, pero sin la decencia de Anselmo. Va a tratar de entrar por las malas, va a tratar de asustarme, va a usar a la familia, va a decir que estoy loca. Me levanté del sillón y fui hacia el teléfono fijo. Tenía que hacer una llamada. No a la policía, todavía no. Tenía que llamar al licenciado Moncada, el viejo notario amigo de mi esposo, el único que sabe dónde están los verdaderos papeles de la ferretería y, más importante, el testamento que Rogelio cree conocer, pero que cambié hace 6 meses sin decirle a nadie. Marqué el número con determinación. Mientras escuchaba el tono de llamada, miré por la ventana, oculta tras la cortina. Rogelio estaba pateando una maceta de geranios en la entrada, rojo de coraje, gritando al teléfono móvil. «Buenos días, licenciado», dije cuando contestaron. «Habla Piedad. Necesito verlo urgente. Sí, parece que la guerra ha comenzado y necesito afilar mis armas». Colgué el teléfono y sentí una extraña calma. Había pasado años siendo la viuda amable, la madre complaciente, la viejita de la ferretería cerrada. Hoy, esa mujer había dejado de existir. Hoy, Piedad había decidido que la piedad se había terminado. El sonido del timbre resonó en la casa,
insistente, furioso. Rogelio no se iba a ir, y yo tampoco. Me alicé la camisa de franela, levanté la barbilla y caminé hacia la puerta, no para abrirla, sino para ver a través de la mirilla el rostro de mi enemigo y prepararme para la batalla que se avecinaba. Ver partir el auto de Rogelio fue como ver salir una infección de mi cuerpo, doloroso, pero necesario para empezar a sanar. El silencio que quedó en la casa no era de paz, sino de esa quietud tensa que queda después de un terremoto, cuando uno revisa las paredes buscando grietas. Me quedé parada en el pasillo, con el destornillador todavía en el bolsillo trasero del pantalón, sintiendo el peso de la casa sobre mis hombros. No podía quedarme sentada. La adrenalina de la confrontación se estaba convirtiendo en una ansiedad fría que me picaba las manos. Necesitaba saber a qué me enfrentaba realmente. Rogelio había dicho que necesitaba la firma para liberar mercancía, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos gritaban deudas impagables. Caminé hacia la habitación que él usaba cuando se dignaba a visitarme o cuando se peleaba con alguna novia y necesitaba un techo y comida caliente. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Una mezcla de ropa sucia, loción barata y ese aroma metálico del miedo que suda la gente desesperada. Prendí la luz. El cuarto era un desastre. Había ropa tirada por todos lados, cajas de pizza vacías y papeles arrugados sobre la cama sin tender. Rogelio siempre fue desordenado, pero esto era diferente. Esto era el caos de una mente que ya no encuentra salida. Me acerqué a la mesita de noche. Había un cenicero lleno a rebosar, aunque le tengo prohibido fumar dentro de la casa. Al lado, una pila de sobres sin abrir, o eso parecía. Los tomé. Eran avisos de cobranza, no de bancos normales, sino de esas financieras que prestan dinero con intereses de usura y que te rompen las piernas si no pagas. Último aviso. Embargo precautorio. Acción legal inmediata. Las fechas eran recientes. Las cantidades escalofriantes. Mi hijo no estaba invirtiendo en importaciones. Mi hijo estaba tapando un hoyo, cavando otro más profundo. Y yo era la tierra con la que pensaba rellenarlo. Me senté en la orilla de esa cama revuelta, sintiendo una náusea profunda. No era solo codicia, era pánico. Rogelio estaba acorralado. Y una bestia acorralada es capaz de cualquier cosa, incluso de morder la mano que la alimentó toda la vida. Revisé los cajones. En el fondo, debajo de unos calcetines, encontré una carpeta azul. La abrí. Adentro había copias de mi identificación, de mi acta de nacimiento y un borrador de un poder notarial amplio y general a su nombre, con una fecha de hace 2 meses. Me quedé helada. Llevaba meses planeándolo. Esos domingos que venía a comer y me decía, «Qué rica te quedó la sopa, viejita». Mientras me abrazaba, en realidad estaba calculando cuánto tiempo le tomaría despojarme de todo. La traición no fue un impulso de una noche de desesperación a las 2 de la mañana. Fue una estrategia calculada. Cerré la carpeta con fuerza. La tristeza que sentía se evaporó, reemplazada por un frío calculador. Si él había estado planeando una guerra en secreto, no sabía con quién se estaba metiendo. Rogelio creció viendo a su madre detrás del mostrador, cobrando tornillos y vendiendo pintura. Nunca vio lo que pasaba en la oficina de atrás. Nunca vio cómo negociaba con proveedores que querían verme la cara por ser mujer, ni cómo lidiaba con inspectores corruptos que buscaban mordidas. Me levanté y fui a mi propia habitación. Me arrodillé en el piso del armario, apartando las cajas de zapatos viejos donde guardo las fotos familiares. Levanté la alfombra en la esquina derecha. Ahí, casi invisible si no sabes qué buscar, había una tabla del piso suelta. Anselmo me enseñó a hacer este escondite hace 30 años, cuando empezamos a manejar efectivo fuerte en la ferretería y no confiábamos plenamente en los bancos durante la crisis. Saqué una caja metálica pesada, despintada, con el logo de una marca de herramientas que ya no existe. La puse sobre la cama y busqué la llave que llevo siempre colgada en una cadenita de plata bajo mi ropa, junto a mi escapulario. El clic de la cerradura fue música para mis oídos. Adentro no había solo dinero, aunque había un buen fajo de billetes para emergencias que he ido juntando de mis rentas y pensiones. Lo importante estaba debajo del dinero. Saqué un libro de contabilidad de pasta dura, negro, con las esquinas desgastadas.
Lo llamábamos el libro de los favores. Durante 40 años en el Martillo, Anselmo y yo no solo vendimos herramientas, ayudamos a construir este pueblo. Fiamos material cuando nadie más lo hacía. A la señora que ahora es dueña del restaurante más grande de la zona, le fiamos toda la tubería y el cableado cuando empezó sin un peso. Al ingeniero que ahora es director de obras públicas, le perdonamos una deuda grande cuando su esposa enfermó. Al comandante de policía, le dimos trabajo a su hijo descarriado para que no acabara en la cárcel. Abrí el libro. Las páginas estaban amarillentas, llenas de la letra picuda de Anselmo y la mía, más redonda. Nombres, fechas, detalles. Rogelio cree que el poder es dinero rápido y autos del año. No entiende que el verdadero poder, el que perdura, son las relaciones, la lealtad y la memoria de la gente decente. Pasé los dedos por los nombres. Muchos ya no estaban, pero sus hijos sí. Y la gente de bien no olvida quién les tendió la mano cuando estaban en el lodo. Rogelio tenía la fuerza bruta de la juventud y la desesperación de las deudas. Yo tenía algo mucho más peligroso. Tenía la historia de esta comunidad escrita en tinta negra. También saqué la escritura original de la casa, la verdadera, con sus sellos antiguos y el papel amarillento que huele a historia. Y mi testamento, el que Rogelio cree que dice todo para mi amado hijo. Lo rompí allí mismo, en 2, en 4, en 8 pedazos. Ver el papel rasgarse me dolió menos de lo que esperaba. Era papel muerto. El Nuevo Testamento, el que redacté con el licenciado Moncada hace meses, cuando empecé a notar que faltaba dinero en mi cartera cada vez que Rogelio venía. Estaba seguro en la notaría. Me miré en el espejo de cuerpo entero que tengo en la puerta del armario. Vi a una mujer baja, con el pelo gris y la cara surcada por arrugas profundas, como los cañones de la sierra. Llevaba puesta la camisa de franela de mi marido muerto y unos jeans manchados de grasa de cerrajería. ¿Qué veía Rogelio cuando me miraba? Veía a una vieja, una anciana frágil que se cansa al subir las escaleras, que a veces repite las historias y que se pone sentimental con las fotos antiguas. Veía una presa fácil. Veía un obstáculo biológico entre él y el dinero que creía merecer por derecho de sangre. Se le olvidó que estas arrugas no son de debilidad, son de resistencia. Cada línea en mi cara es una crisis superada. Sobreviví a la devaluación del peso, a la muerte de Anselmo, a la competencia de las grandes cadenas ferreteras que llegaron al pueblo. Mantuve el negocio a flote cuando todos decían que una viuda no podría manejar un mundo de hombres. Cargué bultos de cemento cuando faltaban empleados. Aprendí a usar la computadora a los 60 años para no quedarme atrás. La gente me ve en el mercado escogiendo tomates y dice: «¡Ay, doña Piedad, qué tierna!». Me ceden el asiento en el autobús. Me hablan despacito, como si estuviera sorda o tonta. Y yo dejo que lo hagan. Es una ventaja táctica. Nadie espera que la abuelita tierna tenga un plan de batalla y un arsenal escondido bajo la cama. Rogelio cometió el error clásico de los arrogantes, subestimar a su oponente basándose en la apariencia. Creyó que porque mis manos tiemblan un poco al servir el café, también temblarían al defender lo mío. No sabe que el pulso me tiembla por la edad, pero mi voluntad es de acero templado. Me senté en el escritorio y abrí el libro de los favores. Busqué un número. No era el del licenciado Moncada, a él ya lo vería más tarde. Busqué el número de don Chema, el gerente del banco local. Fuimos a la escuela juntos. Él sabe lo que costó cada peso que hay en mi cuenta. Marqué el número en el teléfono fijo. ¿Banco del Sur? Comuníqueme con la gerencia, por favor. Dígale que habla Piedad, la de la ferretería. Esperé unos segundos. ¿Piedad? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, mujer? La voz de Chema sonó cálida. Estoy bien, Chema. Ocupada. Escúchame bien, porque no tengo mucho tiempo. Necesito que congeles mis cuentas. Todas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Pasó algo? ¿Te robaron la tarjeta? Algo así, dije mirando por la ventana hacia la calle vacía. Necesito que des de baja las tarjetas adicionales. Sí, la que tiene Rogelio también, especialmente esa. Y quiero cambiar todas las claves de acceso a la banca en línea. Nadie mueve un centavo sin mi firma presencial y mi huella digital. ¿Me entiendes? Nadie. Entendido, Piedad. Lo hago ahora mismo. ¿Rogelio sabe de esto? Se va a enterar en cuanto intente pagar su desayuno.
respondí con frialdad. Y Chema, si él va al banco, no le des explicaciones. Solo dile que hable con su madre. Hecho. Cuídate, Piedad. Sabes que aquí estamos. Colgué. Primer golpe asestado. Rogelio vivía de la tarjeta adicional que le di para emergencias y que él usaba como su caja chica personal. Le acababa de cortar el suministro de oxígeno, pero eso no era suficiente. Necesitaba blindarme legalmente antes de que él intentara alguna locura, como declararme mentalmente incompetente. He visto casos así. Hijos que llevan a sus padres ante un juez diciendo que ya no razonan bien para tomar control de sus bienes. Saqué una hoja limpia y empecé a hacer una lista. Mi mente, que Rogelio creía nublada por la vejez, funcionaba con la precisión de un reloj suizo. 1. Notaría. Revocar cualquier poder anterior, por si acaso falsificó mi firma en algún documento previo. Blindar la propiedad con un usufructo vitalicio inamovible. 2. Seguridad. Instalar cámaras. Hoy mismo. Conozco al muchacho que las instala. Le fié su primer taladro. 3. Comunidad. Activar la red de apoyo. No necesito guardaespaldas, necesito ojos en la calle. Miré el reloj. Las 11 de la mañana. Rogelio probablemente estaría furioso intentando usar la tarjeta bloqueada en alguna cafetería. Su vergüenza sería pública. Bien. Que sienta un poco de la humillación que quiso hacerme pasar a mí. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, quitándome el rastro de la mala noche. Me quité la ropa de trabajo y busqué en el armario mi traje sastre azul marino, el que usaba para las reuniones de la Cámara de Comercio. Me puse una blusa blanca impecable, planchada con almidón como me gusta. Me maquillé un poco, solo lo necesario para ocultar las ojeras y resaltar la mirada. Me peiné el cabello hacia atrás, sin dejar un solo pelo fuera de lugar. Me puse mis joyas. No muchas, solo las perlas que me regaló Anselmo en nuestro aniversario de plata y el anillo de bodas. Y por supuesto, mis anteojos de lectura colgados al cuello con una cadena dorada. Al terminar, me miré de nuevo. Ya no estaba la mujer asustada en camisón de las 2 de la mañana. Ya no estaba la obrera con el destornillador. Frente a mí estaba doña Piedad, la matriarca, la empresaria, la dueña de su destino. Tomé mi bolso de piel, metí el libro de los favores, la carpeta con las evidencias de las deudas de Rogelio y las escrituras reales. Salí de la habitación y caminé por el pasillo. Al pasar por la sala, vi el retrato de Rogelio cuando se graduó de la preparatoria. Sonreía con esa inocencia que ya perdió. Sentí una punzada de dolor. Claro que sí, es mi hijo. El amor de madre no se apaga con un interruptor, ni siquiera con una traición. Pero el amor de madre también implica enseñar lecciones, y a veces las lecciones más importantes son las que más duelen. Rogelio necesitaba aprender que en esta vida nada es gratis, y mucho menos la dignidad de su madre. Llegué a la puerta principal. El cerrojo nuevo brillaba con seguridad. Lo abrí. El sol de mediodía me recibió con fuerza. La calle estaba tranquila. Doña Clara seguía barriendo, ahora platicando con el cartero. Al verme salir, tan arreglada y decidida, se detuvo. «Ay, doña Piedad, qué elegante. ¿Va a alguna fiesta?», preguntó con curiosidad. Cerré la puerta detrás de mí y probé que estuviera bien cerrada. Me giré hacia ella y le sonreí. Pero no fue mi sonrisa de abuelita tierna. Fue una sonrisa afilada, de quien sabe cosas que los demás ignoran. «No, Clara, no voy a una fiesta», dije, ajustándome el bolso al hombro. «Voy a hacer limpieza general y voy a empezar sacando la basura que lleva años acumulándose en mi vida». Caminé hacia mi viejo sedán estacionado en la entrada. Mientras abría la puerta del auto, vi a lo lejos, en la esquina, el coche deportivo de Rogelio. Estaba parado ahí, vigilando. Me vio salir. Vi cómo arrancaba el motor con violencia, listo para interceptarme. Suspiré, metí la llave en el contacto y arranqué. El motor rugió con fuerza, respondiendo al cuidado que siempre le he dado. «Ven si quieres, hijo», murmuré, mirando por el retrovisor cómo su auto se acercaba. «Ven y trata de cazarme, pero ten cuidado, porque la leona vieja todavía tiene dientes y hoy tiene hambre de justicia». Pisé el acelerador y salí a la avenida principal.
lista para demostrarle al mundo y sobre todo a mi hijo que Piedad es solo mi nombre, no mi debilidad. Conduje con la vista fija en el camino, pero mi atención estaba clavada en el espejo retrovisor. El auto deportivo de Rogelio zigzagueaba detrás de mí como una avispa furiosa, acelerando y frenando, tratando de intimidarme con el rugido de su motor. En otros tiempos, ver a mi hijo conducir así me hubiera provocado un ataque de nervios. Hubiera orillado el coche para preguntarle qué le pasaba. Hoy no. Hoy, su desesperación era mi brújula. Me confirmaba que iba en la dirección correcta. No me dirigía a la comisaría ni a casa de mi hermana. Me fui directo al centro, a la calle de los despachos viejos, donde los edificios huelen a humedad y a tinta fresca. Me estacioné frente a la notaría del licenciado Moncada. Rogelio se detuvo bruscamente detrás de mí, casi golpeando mi defensa trasera. Lo vi manotear dentro de su coche, golpeando el volante. Sabía que no se atrevería a hacer un escándalo aquí, a plena luz del día, frente a las oficinas de los abogados más respetados del pueblo. Rogelio es un cobarde de closet. Su violencia florece en la oscuridad de mi casa, no en la vía pública donde tiene una imagen de emprendedor que mantener. Bajé del auto con calma, ajustándome el saco. Él bajó la ventanilla. «¡Mamá! ¡Deja de hacer teatro!», gritó, cuidando que el volumen no fuera excesivo. «¡Tenemos que hablar! ¡Bloqueaste las tarjetas!». Lo miré por encima de mis lentes de sol, sin detenerme. «El banco abre a las 9, Rogelio. Si tienes quejas, toma un número y fórmate», dije, y seguí caminando hacia la entrada del edificio. Escuché cómo azotaba la puerta de su coche, pero no me siguió. Sabía que no podía entrar ahí. El licenciado Moncada fue quien le leyó la cartilla cuando chocó el coche de su padre a los 18 años. Le tiene un miedo reverencial a ese viejo abogado. Entré a la oficina. El aire acondicionado estaba fuerte, un contraste bendito con el calor de la calle y de mi propia sangre. La secretaria, una mujer de mi edad llamada Carmela, levantó la vista y sonrió. «Doña Piedad, qué milagro. El licenciado está en una llamada, pero es urgente, Carmela. Dile que es un asunto de vida o muerte para mi patrimonio», interrumpí, apoyando las manos sobre su escritorio de madera barnizada. 5 minutos después, estaba sentada en el sillón de piel frente a Moncada. Le puse sobre el escritorio la carpeta que saqué del cuarto de Rogelio y los pedazos de mi testamento anterior. «Quiero revocarlo todo, Manuel», le dije, usando su nombre de pila. «Poderes, testamentos, cartas de instrucción. Todo lo que lleve el nombre de Rogelio queda anulado a partir de este segundo». Moncada, un hombre calvo y meticuloso que ha visto lo peor de las familias de este pueblo, revisó los papeles de la deuda de Rogelio. Silbó bajito. «Piedad, esto no son deudas normales. Estos pagarés son de gente peligrosa. Con razón está desesperado por la casa». «Lo sé», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Por eso necesito blindar la propiedad. Quiero constituir el usufructo vitalicio ahora mismo, pero con una cláusula de inalienabilidad estricta. Y quiero redactar un nuevo testamento». «¿Quién será el heredero?», preguntó, pluma en mano. Me quedé en silencio un momento, mirando los diplomas colgados en la pared. Pensé en mi hijo, esperando afuera como un buitre. «La beneficencia pública», dije con firmeza, «y una parte para un fideicomiso educativo para los hijos de mis ex empleados. Rogelio no verá un centavo hasta que demuestre, con pruebas toxicológicas y financieras, que lleva 5 años limpio y solvente, y aún así solo recibirá una mensualidad, nunca el capital». Moncada asintió, escribiendo furiosamente. «Es una medida dura, Piedad». «No, Manuel, es la única medida que lo puede salvar. Si le doy la casa, la pierde en una semana y quizás hasta lo maten por las deudas. Si no tiene nada, deja de ser un blanco para esos usureros. La pobreza será su escudo». Salí de la notaría 1 hora después con un legajo de documentos sellados bajo el brazo. Me sentía más ligera, como si me hubiera quitado una armadura oxidada y me hubiera puesto una de Kevlar. Rogelio seguía ahí, recargado en su coche, fumando. Al verme, tiró el cigarro y se acercó, intentando una táctica diferente, la de la víctima. «Mamá, por favor, no tengo ni para gasolina». Me rechazaron la tarjeta en la gasolinera. Pasé una vergüenza horrible. «¿Qué estás haciendo ahí adentro?». Me detuve a 2 metros de él. El sol de mediodía nos caía a plomo.
Estoy arreglando el desorden que dejaste que se hiciera en tu vida, hijo. ¿De qué hablas? Solo necesito la firma. Te juro que te devuelvo las escrituras en un mes. Las escrituras ya no sirven para lo que quieres. Mentí con una verdad técnica. La casa está en proceso administrativo. Nadie te va a aceptar esa garantía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La confusión empezó a nublar su rabia. ¿Qué hiciste? Mamá, no puedes vender la casa sin decirme. No la vendí. La protegí. Y sobre el dinero. Abrí mi bolso y saqué un billete de 200 pesos. Se lo extendí. Ten, para gasolina y un sándwich. Es lo último que vas a recibir de mi mano hasta que me enseñes un recibo de nómina de un trabajo honesto. Rogelio miró el billete como si fuera un insulto. Su cara se puso roja. No quiero tus limosnas. Quiero lo que me corresponde. Te corresponde lo que trabajas, Rogelio. Nada más. En la ferretería, si no cargabas bultos, no cobrabas el sábado. Parece que se te olvidó esa regla básica. Dejé caer el billete al suelo, porque él no lo tomó. Me subí a mi auto y arranqué. Por el retrovisor, vi cómo dudaba un segundo, y luego, con rabia y vergüenza, se agachaba a recoger el dinero del pavimento. Esa imagen me dolió más que cualquier golpe, pero aceleré. La compasión sin disciplina solo estaba alimentando al monstruo que se lo estaba comiendo por dentro. Mi siguiente parada no fue a casa. Fui al mercado de abastos. Ahí es donde late el corazón del chisme y la información en este pueblo. Estacioné y caminé entre los puestos de fruta y verdura, saludando a los comerciantes. Todos me conocen. Doña Piedad, qué buenos tornillos me vendió la otra vez. Doña Piedad, ¿cómo va el retiro? Llegué al puesto de carnicería de don Beto. Él me debe un favor grande del libro. Le presté para la operación de su nieta hace 10 años y nunca le cobré intereses, solo el capital y un abrazo. Doña Piedad. Beto se limpió las manos en el delantal sangriento. ¿Qué le damos hoy? ¿Un buen corte para el muchacho? Me acerqué al mostrador, bajando la voz. No, Beto. Hoy vengo a pedirte algo delicado. Su sonrisa se borró y se inclinó hacia mí, atento. Lo que sea, patrona. Usted diga .vre. Rogelio anda en malos pasos, Beto. Debe mucho dinero y anda pidiendo prestado a nombre de la familia, usando la memoria de Anselmo. Necesito que corras la voz entre los muchachos del mercado y los comerciantes de la zona. ¿Qué les digo? Diles que Rogelio está vetado por mí, que nadie le preste un peso pensando que yo voy a responder, que si le fían algo, es bajo su propio riesgo porque yo no voy a cubrir ni un centavo. Y diles, hice una pausa, calculando el impacto de mis palabras, que si lo ven vendiendo cosas de mi casa, me avisen de inmediato. Beto asintió gravemente. Entendió el mensaje. En este pueblo, la palabra de una matriarca respeta más que un contrato bancario. Si yo le quitaba el respaldo moral a Rogelio, le cerraba las puertas de la economía informal. Ya no podría pedir fiado en la tienda, ni préstamos a los conocidos. Cuente con ello, doña Piedad. A ese muchacho le hace falta un buen susto para que enderece el camino. Más que un susto, Beto, le hace falta tocar fondo. Y yo le estoy quitando el colchón. Salí del mercado sintiendo las miradas de curiosidad transformarse en miradas de complicidad. La red se estaba cerrando. Rogelio creía que su problema era conmigo, una vieja loca. No sabía que estaba peleando contra 40 años de reputación y alianzas. Mi última parada antes de volver a casa fue con Chuy, el técnico en sistemas. Es hijo de mi antigua cajera. Un muchacho brillante que maneja su negocio desde una van llena de cables. Doña Piedad, ¿cámaras de seguridad? ¿Para la casa? Me preguntó, sorprendido, mientras revisaba su inventario en la parte trasera de su camioneta. Sí, Chuy, 4, alta definición, con visión nocturna y que graben audio. Y las necesito hoy. Te pago el doble por la urgencia. No hace falta el doble, doña Piedad. Pero, ¿pasa algo? ¿Tiene miedo de que se metan a robar? Lo miré a los ojos. Tengo miedo de que intenten entrar con llave, Chuy. Quiero una cámara apuntando directo a la puerta principal, otra al patio y una oculta en la sala. Y quiero que la aplicación de monitoreo esté solo en mi celular. Nadie más puede tener acceso. ¿Entendido? Chuy captó la indirecta. Todos en el pueblo saben que Rogelio es mi única familia. Entendido. Voy para allá en 1 hora. Regresé a casa con el estómago vacío, pero la mente llena. Al entrar, el silencio me recibió de nuevo.
pero esta vez se sentía diferente. Ya no era un silencio de víctima, era el silencio de un puesto de comando antes de la batalla. Me preparé un sándwich rápido y me senté en la sala a esperar a Chuy. Mientras comía, mi celular vibró. Era un mensaje de Rogelio. No era un texto, era una foto. Una foto de la fachada de la ferretería El Martillo, que ahora es un local vacío con un letrero de "Se renta". Debajo de la foto escribió: "Voy a vender el local. Tengo un poder notarial antiguo que seguro olvidaste revocar. Jaque mate, mamá". Sonreí. Una sonrisa triste, pero satisfecha. "Pobre iluso", le contesté. "El local no está a mi nombre desde hace 5 años, hijo. Está a nombre de una sociedad anónima donde tú no figuras. Y ese poder antiguo lo revoqué hoy a las 9:15 a.m. ante el licenciado Moncada. El sistema notarial ya está actualizado. Si intentas usar ese papel, te van a detener por fraude. No es jaque mate. Apenas estás aprendiendo a mover los peones". Vi los 3 puntos suspensivos de que estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron de nuevo. No hubo respuesta. El silencio digital de su derrota fue ensordecedor. Chuy llegó puntual. Mientras taladraba las paredes para instalar las cámaras, yo me dediqué a empacar las cosas de Rogelio que quedaban en su cuarto. No las tiré a la basura. Las doblé con cuidado y las metí en cajas de cartón. Su ropa, sus trofeos viejos de fútbol, sus revistas. Era un acto simbólico. Estaba desalojando al niño que fue para obligar al hombre que es a nacer de una vez por todas. Cuando Chuy terminó, me enseñó a usar la aplicación en el celular. Veía mi entrada en tiempo real, nítida y clara. "Gracias, muchacho", le pagué en efectivo, sacando los billetes de mi caja fuerte secreta. "Cualquier cosa, me llama doña Piedad". Apenas se fue Chuy, cayó la tarde. Las sombras se alargaron en la sala. Me senté en mi sillón, con el celular en la mano, observando la pantalla. A las 7 de la noche, el auto de Rogelio apareció en la cámara 1. Se estacionó frente a la casa, pero no venía solo. Bajó del auto acompañado de un hombre bajo, robusto, que llevaba una maleta de herramientas. Un cerrajero. Mi corazón se aceleró, pero no me levanté. Observé la pantalla como quien ve una película de suspenso. Vi a Rogelio gesticular, señalando la puerta. El cerrajero se acercó, inspeccionó mi cerradura nueva marca Titanio y negó con la cabeza. Rogelio insistió, sacando la cartera, vacía, yo lo sabía, y ofreciendo promesas. El cerrajero sacó una ganzúa, intentando manipular el cilindro. En ese momento, presioné el botón del micrófono en la aplicación de mi celular. Mi voz salió por el pequeño altavoz de la cámara instalada sobre la puerta, metálica y potente, como la voz de Dios. «Buenas noches, caballeros». Vi a los 2 hombres saltar del susto. Rogelio miró a todos lados, buscando el origen del sonido. «Esa cerradura es de alta seguridad, grado 3. Continué hablando desde mi sillón, viendo sus caras de pánico en mi pantalla. «Y el señor que intenta forzarla está siendo grabado en alta definición. El video se está subiendo automáticamente a la nube y se envía una copia al comandante de policía, que es amigo mío». El cerrajero soltó las herramientas como si quemaran. «Oiga, joven, usted me dijo que se le perdieron las llaves y que su mamá estaba de viaje», dijo el cerrajero, retrocediendo. «Yo no quiero problemas con la ley. Es mi casa. No le haga caso, es una vieja loca», gritó Rogelio a la cámara, con los ojos desorbitados. «Señor cerrajero», dije con voz calmada, «le sugiero que se retire. Mi hijo no tiene dinero para pagarle. Sus tarjetas están canceladas y su reputación en el pueblo está en ceros. Si abre esa puerta, será cómplice de allanamiento de morada». El hombre no lo pensó 2 veces. Guardó sus cosas en segundos. «Ahí nos vemos, compa. Arregle sus broncas familiares, pero a mí no me embarre», le dijo a Rogelio, y prácticamente corrió hacia su camioneta. Rogelio se quedó solo en la banqueta, bajo la luz amarilla de la farola y el ojo rojo infrarrojo de mi cámara. Miró directamente al lente. Ya no había furia en su rostro. Había miedo. Un miedo profundo. Por primera vez en su vida, se daba cuenta de que su madre no era un recurso inagotable, sino una fuerza de la naturaleza que se había vuelto en su contra. «Mamá», susurró, y el micrófono captó su voz quebrada. «¿Qué voy a hacer? Me van a matar si no pago».
Yo sentí las lágrimas correr por mis mejillas en la oscuridad de la sala, pero mi voz salió firme por el altavoz. Lo que vas a hacer, Rogelio, es dejar de cavar. Vete. Las cajas con tus cosas están en la cochera. La clave del candado es la fecha de nacimiento de tu padre. Tienes 5 minutos para llevártelas antes de que active la alarma silenciosa. Lo vi dudar, lo vi temblar. Finalmente, caminó hacia la cochera, derrotado, con los hombros caídos. Había ganado la batalla, sí. Había protegido mi casa. Pero mientras veía a mi hijo cargar las cajas de su infancia hacia su coche deportivo que olía a deuda, supe que la guerra apenas comenzaba. Él acababa de perder su refugio y yo acababa de perder la inocencia de creer que el amor de madre todo lo puede. A veces, el amor no basta. A veces, hace falta estrategia, hierro y la valentía de cerrar la puerta para que el otro aprenda a abrir las suyas. Cuando su coche desapareció de la pantalla, apagué el celular. La casa estaba en silencio, segura, blindada. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, puse el destornillador en la mesita de noche, justo al lado de la Biblia. Rogelio estaba acorralado y yo sabía que su desesperación todavía tenía colmillos. «Descansa, Piedad», me dije a mí misma frente al espejo. «Mañana te toca enseñarle al mundo quién eres realmente». Y por primera vez en años, dormí profundamente, no como una viuda solitaria, sino como la generala de mi propia vida. 3 días pasaron desde que Rogelio se llevó sus cajas como un perro con la cola entre las patas. 3 días de un silencio que no era paz, sino la calma chismosa que precede a la tormenta tropical. Yo no me quedé quieta. Mi casa se convirtió en mi cuartel general. Desde la ventana de la sala, con el celular en la mano monitoreando las cámaras, vi cómo el ecosistema del barrio cambiaba. Los vecinos, alertados por el rumor que soltó don Beto en el mercado, pasaban mirando mi fachada con respeto, como si mi casa de pronto hubiera crecido 2 pisos. Pero yo sabía que el verdadero enemigo no era el chisme, ni siquiera Rogelio. El enemigo eran los dueños de esas firmas en los pagarés que mi hijo había firmado. Gente sin rostro, de esa que no toca el timbre, sino que patea la puerta. Era martes por la tarde. El calor subía del asfalto, haciendo vibrar el aire. Estaba terminando de revisar unos inventarios viejos cuando la aplicación de las cámaras mandó una alerta de sonido. No fue el timbre. Fue un frenazo seco, violento, justo frente a mi portón. Miré la pantalla. Una camioneta negra, enorme, con los vidrios polarizados, se había subido a mi banqueta, bloqueando la salida. Mi corazón dio un vuelco. No por miedo a morir, sino por esa adrenalina fría que sentía cuando llegaba un cargamento difícil a la ferretería y había que resolver. La puerta trasera de la camioneta se abrió y empujaron a alguien hacia la calle. Cayó de rodillas sobre el concreto caliente. Era Rogelio. Tenía la camisa rota y el labio partido. Detrás de él bajaron 2 hombres. Uno era una montaña de músculos con tatuajes en el cuello. El otro, más bajo y flaco, vestía un traje que pretendía ser elegante, pero que brillaba de lo sintético que era. «¡Ábrele, Rogelio!», gritó el del traje, y su voz se coló por el micrófono de la cámara hasta mi sala. «Dile a tu madrecita que salga a firmar o te vamos a romper la otra mano». Rogelio lloraba. Lo veía en la pantalla. Un hombre de 40 años reducido a un niño asustado. Se levantó a duras penas y se acercó al interfón. «¡Mamá! ¡Mamá, por favor!», suplicó, pegando la cara a la cámara. «¡Están hablando en serio! ¡Entrega la casa, mamá! ¡Me van a matar!». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran clavado un picahielo. Ver a mi hijo sangrando, humillado, removió todas mis entrañas. La Piedad madre quería salir corriendo, abrir la puerta, meterlo en mis brazos y darle todo lo que pedían con tal de que dejara de llorar. Pero la Piedad mujer, la que ha sobrevivido 69 años en este mundo duro, la detuvo. Si abría esa puerta por miedo, perdíamos los 2. Si cedía ahora, Rogelio nunca dejaría de ser una víctima y yo me convertiría en una indigente. Respiré hondo. Me alisé la falda, tomé el libro de los favores que tenía preparado sobre la mesa y me colgué las llaves de la casa al cuello. No iba a hablar por el interfón. Iba a salir. Caminé hacia la puerta principal.
Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. Tac, tac, tac. Abrí los cerrojos de seguridad que había instalado días atrás. Clac, clac. El sonido metálico fue mi anuncio de guerra. Abrí la puerta de madera y luego la reja de metal. Salí al pequeño porche, pero no abrí el portón eléctrico de la calle. Me quedé ahí, detrás de los barrotes negros de hierro forjado, parada con la espalda recta, mirando a los 3 hombres. El silencio se hizo pesado. El sol me daba en la cara, pero no parpadeé. «Vaya, vaya», dijo el hombre del traje barato, acercándose a la reja con una sonrisa que parecía una mueca de hiena. «Doña Piedad, supongo. Su hijo nos ha contado mucho de su generosidad». Rogelio estaba tirado en la banqueta, agarrándose las costillas. Al verme, sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada. «Mamá, dales lo que piden», gritó. Lo ignoré. Mi mirada estaba clavada en el hombre del traje. «No sé quiénes son ustedes», dije con voz tranquila. Esa voz que usaba para devolver mercancía defectuosa sin aceptar un no por respuesta. «Pero están bloqueando mi entrada y ensuciando mi banqueta. Tienen 1 minuto para largarse antes de que las cosas se pongan feas». El grandulón soltó una carcajada que sonó como piedras rodando. El flaco del traje se acercó más, agarrando los barrotes de mi reja con sus manos anilladas. «Señora, creo que no entiende la situación. Su hijo nos debe 800,000 pesos más intereses. Usted va a firmar el traspaso de esta propiedad ahora mismo, ante un notario que traemos en camino, o vamos a entrar. Y créame, esas chapas nuevas que puso no nos van a detener». «¿Entrar?», pregunté, arqueando una ceja. «¿A mi casa?». «A cobrar lo nuestro». Me acerqué a la reja, quedando a centímetros de su cara. Podía oler su colonia barata y el tabaco rancio. «Mire, joven», dije, bajando el tono para que solo él me escuchara. «Usted cree que está tratando con una viejita asustada que ve telenovelas. Ese fue el error de mi hijo. No cometa el mismo». Saqué el celular de mi bolsillo y lo levanté. En este momento, hay 3 cámaras grabando sus caras, las placas de su camioneta y la agresión a mi hijo. La señal se transmite en tiempo real a un servidor seguro. Pero eso es lo de menos. El tipo titubeó, mirando de reojo las cámaras que Chuy había instalado. «Me valen madre sus cámaras», escupió, aunque vi la duda en sus ojos. «Debería importarle más quién está viendo esas cámaras», continué implacable. «¿Le suena el nombre Comandante Salinas?». El grandulón dejó de reírse. El del traje se tensó. «¿El jefe de zona?», preguntó el grandulón nervioso. «El mismo. Su esposa es mi comadre. Le regalé la cuna de su primer nieto hace 2 meses. Mentira a medias. Le había fiado los materiales para construir el cuarto del bebé, pero el vínculo era real. Ahora mismo, él está recibiendo la alerta. Y déjenme decirles algo sobre Salinas. Odia que vengan forasteros a hacer ruido en su sector». El hombre del traje soltó los barrotes y dio un paso atrás, evaluándome de nuevo. Ya no veía a la anciana. Veía la seguridad con la que me plantaba. Veía que no me temblaban las manos. «Su hijo firmó pagarés», dijo, pero su voz había perdido la arrogancia inicial. «La deuda es real. La deuda de mi hijo es problema de mi hijo», respondí tajante. «Esta casa es mía, mi sudor, mis ladrillos, y aquí, en este pueblo, las deudas de juego y vicio no se cobran con el patrimonio de las madres. Eso es una regla no escrita que hasta los delincuentes de antes respetaban. Se ve que ustedes no tienen escuela». Rogelio, desde el suelo, me miraba con la boca abierta. Nunca me había visto así. Siempre fui la que conciliaba, la que ponía la otra mejilla. No sabía que yo también podía morder. «Entonces nos llevamos al muchacho», dijo el del traje, tratando de recuperar el control. «Y no garantizo que regrese entero». Ese fue el momento de la verdad. Mi corazón de madre gritó, quiso ceder, pero mi mente fría sabía que si pagaba hoy, mañana volverían por más. Si pagaba hoy, Rogelio nunca aprendería. Si pagaba hoy, firmaba mi sentencia de muerte en vida. Abrí el libro de los favores que tenía en la mano. Busqué una página marcada con un clip rojo. «No se van a llevar a nadie», dije leyendo el papel. «Usted es Julián, el Gato Méndez, ¿verdad? Opera préstamos gota a gota en la zona norte. Su jefe directo es un tal don Braulio». El color abandonó el rostro del tipo del traje. «¿Cómo sabe?».
Tengo una ferretería desde hace 40 años, muchacho. Por mi mostrador pasa todo el mundo. Albañiles, policías, ladrones y gente decente. Se escucha todo, se sabe todo. Y resulta que don Braulio tiene una debilidad. Su madre, doña Conchita. Hice una pausa dramática. El calor de la tarde parecía haberse detenido. Doña Conchita viene a rezar el rosario conmigo todos los jueves a la parroquia. Mentí con una fluidez que me asustó hasta a mí. En realidad, solo la conocía de vista, pero sabía que era una santa para su hijo criminal. ¿Qué cree que pensaría don Braulio si se entera de que uno de sus cobradores está amenazando a la amiga de su madre en su propia casa? ¿Qué cree que le haría a usted por faltarle el respeto a una señora mayor? El tal gato tragó saliva. Miró al grandulón, que ahora parecía querer fundirse con el asfalto. Había tocado el nervio correcto. En nuestro mundo, la figura materna es sagrada, incluso para los villanos. O al menos, el miedo a la furia del jefe lo es. No sabíamos que usted era conocida del patrón, balbuceó el gato. Pues ahora lo saben. Así que van a subirse a esa camioneta y se van a ir. Pero la deuda, doña Piedad. El patrón nos va a matar si volvemos con las manos vacías, dijo el gato, ya no como un agresor, sino como un empleado asustado. Miré a Rogelio. Se estaba limpiando la sangre de la boca con el dorso de la mano, mirándome como si fuera un extraterrestre. Mi hijo va a pagar, dije, y Rogelio se estremeció. Pero va a pagar con trabajo, no con mi casa. Díganle a don Braulio que yo soy su aval moral, no financiero, que Rogelio va a trabajar y cada semana les va a depositar una cantidad. Si fallan en cobrarle a la buena, es problema suyo. Pero si vuelven a pararse en mi puerta o a tocarle un pelo a mi familia, le marco a Salinas y le cuento todo a doña Conchita. ¿Entendido? El gato asintió rápidamente. Hizo una seña al grandulón. Vámonos. Subieron a la camioneta sin decir una palabra más. El motor rugió y se alejaron quemando llanta, como si el diablo los persiguiera. Y en cierto modo, así era. Una madre enojada es peor que el diablo. Quedamos solos. Rogelio en la banqueta y yo detrás de la reja. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una electricidad estática brutal. Rogelio se puso de pie, tambaleándose. Caminó hacia la reja. Esperaba que yo abriera el portón inmediatamente. Esperaba el consuelo. Mamá, sollozó. Gracias, me salvaste. Sabía que no me ibas a dejar morir. Ábreme, por favor, necesito curarme esto. Me quedé inmóvil. Mis manos apretaban el libro con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. No voy a abrir, Rogelio. Él se detuvo en seco, con la mano extendida hacia el botón del timbre. ¿Qué? Pero ya se fueron. Estoy herido, mamá. Soy tu hijo. Eres mi hijo. Sí, y por eso mismo no voy a abrir. Acabo de salvarte la vida, Rogelio. Usé mis últimas cartas, mis mentiras y mi reputación para que no te mataran hoy. Pero no te salvé para que vuelvas a esconderte bajo mis faldas. Mamá, no digas tonterías. Casi me matan. Necesito entrar a mi casa. Esta no es tu casa. Repetí las palabras que tanto le dolían, pero que eran la única medicina que podía curarlo. Y mientras sigas siendo un niño que juega a ser empresario con dinero ajeno, no tendrás techo aquí. ¿Entonces qué hago?, gritó, golpeando los barrotes con frustración. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Tengo una deuda impagable. Tienes 2 manos y 2 pies, le respondí con una frialdad que me quemaba por dentro. Y tienes salud. Escuchaste el trato que hice. Tienes que pagarles. Así que te sugiero que busques trabajo, de lo que sea. Carga cajas, lava platos, barre calles. Gánate el respeto que perdiste. Me estás echando a la calle como a un perro. Bramó, y vi en sus ojos ese mismo odio que tuvo la noche que intentó robarme la escritura. La gratitud le duró lo que tardó en sentirse a salvo. Te estoy echando a la vida, Rogelio. Algo que debí hacer hace 20 años. Metí la mano en el bolsillo de mi falda y saqué un frasco pequeño de alcohol y unas gasas que había traído conmigo, previendo esto. Los pasé por entre los barrotes. Límpiate la cara y vete. Si te ven aquí de nuevo sin trabajar, ellos van a volver. Y la próxima vez, yo no voy a salir. Rogelio tomó el frasco con rabia. Me miró a los ojos, buscando algún rastro de duda,
algún indicio de que me iba a quebrar, pero yo me mantuve firme, como una columna de hierro. «Te odio», susurró. «Lo sé», dije, sintiendo cómo se me rompía el corazón en 1000 pedazos, pero manteniendo la cara en alto. «Es mejor que me odies en la calle a que me llores en mi tumba después de haberme quitado todo. Ahora, vete». Rogelio se dio la vuelta. Caminó arrastrando los pies hacia donde había dejado su coche deportivo, que ahora parecía un juguete ridículo en medio de la realidad brutal de su vida. Lo vi subir, arrancar y alejarse. Solo cuando su auto desapareció de la vista, me permití flaquear. Mis piernas temblaron y tuve que sostenerme de la reja para no caer. Las lágrimas que había contenido salieron de golpe, calientes y amargas. Lloré por mi hijo, por el niño dulce que fue y por el hombre roto que es. Lloré por la crueldad necesaria de mi amor. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Me sobresalté. Era doña Clara, la vecina. Había cruzado la calle sin que yo me diera cuenta. «Piedad», dijo suavemente. «Lo vimos todo». Me sequé las lágrimas rápidamente, avergonzada. «Clara, no es lo que parece. No expliques nada», me interrumpió ella, y para mi sorpresa, me sonrió con admiración. «Esa gente, esos tipos, todos les tenemos miedo. Y tú los corriste con un libro y 3 gritos». Miré hacia la calle. Otros vecinos habían salido. El señor de la tienda de abarrotes, la chica que vende flores, el mecánico. Todos me miraban. No había lástima en sus ojos. Había asombro. «Doña Piedad», gritó el mecánico desde su banqueta, levantando el pulgar. «Eso fue tener pantalones». Me di cuenta de algo extraordinario. Rogelio quería quitarme mi dignidad al exponerme, al traerme sus problemas a mi puerta. Pero había logrado lo contrario. Al defenderme, al defender mi casa, había revelado una fuerza que ni yo misma sabía que tenía y que el barrio entero ahora reconocía. Ya no era la viuda solitaria. Era la mujer que había enfrentado a los cobradores de la mafia y había ganado. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la tarde. El miedo se había ido. En su lugar quedó una certeza absoluta. Había recuperado mi territorio. «Gracias, Clara», dije, enderezándome y guardando el libro de los favores bajo el brazo. Pero el espectáculo terminó. Tengo cosas que hacer. Entré a mi casa y cerré el portón. El sonido del cerrojo ya no sonó a encierro, sonó a victoria. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Miré el teléfono. Tenía un mensaje del licenciado Moncada. «Todo listo, Piedad. El fideicomiso está blindado. Nadie puede tocar tu patrimonio». Y otro mensaje, este del comandante Salinas. «Me avisaron mis muchachos que hubo movimiento en tu calle. ¿Todo bien, doña Piedad? ¿Mando una patrulla?» Sonreí. Resulta que mis mentiras no eran tan mentiras después de todo. El poder no solo estaba en el dinero o en la fuerza bruta. Estaba en los lazos que uno teje a lo largo de la vida. Hilo a hilo, favor a favor. Rogelio quiso cortar esos lazos con tijeras oxidadas y se encontró con que la red era de acero. Esa noche, cené tranquila. No hubo golpes en la puerta. No hubo llamadas de madrugada. La casa se sentía enorme, sí, pero ya no se sentía vacía. Estaba llena de mí, de mi historia, de mi voluntad. Antes de subir a dormir, me detuve frente al espejo del pasillo. Me quité los lentes y miré mis ojos. Estaban cansados, rodeados de arrugas, pero brillaban con una luz nueva. «Hiciste lo correcto, Piedad», me dije en voz alta. «Le quitaste el salvavidas para que aprenda a nadar. Ahora, a ver si sobrevive a la marea». Subí las escaleras despacio. Mañana sería otro día. Tenía que ir a la ferretería, no a trabajar, sino a ver el local. Tenía una idea rondándome la cabeza. Si Rogelio no iba a heredar el negocio, tal vez era hora de que el negocio sirviera para algo más que hacer dinero. Tal vez era hora de usar mi poder para algo más grande que solo defenderme. Me acosté en mi cama, con las escrituras originales bajo la almohada, no por miedo, sino como un recordatorio. Soy dueña de mi techo, dueña de mi cama y, por fin, dueña de mi paz. Y pobre del que se atreva a intentar cambiar eso de nuevo. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que enfrenté a los cobradores en la reja de mi casa. 6 meses desde que el barrio entero me vio no como la viuda de Anselmo, sino como Piedad, la mujer de hierro. Hoy
El sol entra por la ventana de mi cocina iluminando un mantel limpio y un florero con girasoles frescos que compré en el mercado. La casa huele a café recién hecho y a pan tostado, pero ya no huele a soledad ni a miedo. El silencio que habita estas paredes ha cambiado. Ya no es un vacío que asusta, sino una paz que se disfruta, ganada a pulso y defendida con uñas y dientes. Me termino mi café mirando el reloj. Son las 8 de la mañana de un domingo. Antes, esta era la hora en que me angustiaba pensando si Rogelio vendría a pedir dinero o si amanecería crudo en algún separos. Ahora, es la hora en que me preparo para recibirlo, pero bajo mis condiciones. El timbre sonó puntual. No hubo golpes desesperados, ni gritos, ni patadas. Solo un ding-dong respetuoso y breve. Me levanté sin prisa, acomodándome el suéter ligero. Caminé hacia la entrada, escuchando el eco de mis propios pasos. Al llegar a la puerta, miré por la pantalla de la cámara de seguridad, un hábito que ya no pienso dejar. Ahí estaba él, Rogelio, pero no el Rogelio de traje brillante y ojos inyectados en sangre. Vestía unos pantalones de mezclilla manchados de aceite de motor y una camisa polo sencilla, limpia pero gastada. Tenía las manos cruzadas al frente, esperando. Abrí los cerrojos. Clac, clac. El sonido ya no me tensaba los hombros. Abrí la puerta. «Buenos días, mamá», dijo él. No intentó entrar. Se quedó en el tapete de bienvenidos que puse afuera. «Buenos días, hijo. Pásale, el café está listo». Entró con una timidez que nunca le había conocido. Se limpió los pies 2 veces antes de pisar la loseta de la sala. Se sentó en la silla de la cocina, no en la cabecera, sino a un lado. Le serví una taza y le puse un plato con huevos revueltos. Comió con hambre, pero con modales. Yo lo observaba. Había bajado de peso. Tenía la piel quemada por el sol y callos en las manos. Las uñas, que antes se hacía la manicura, ahora tenían ese borde negro que solo se quita con cepillo y jabón en polvo, la marca inconfundible del trabajo mecánico. «¿Cómo va el trabajo en el taller del maestro Gustavo?», pregunté, rompiendo el silencio. Rogelio dejó el tenedor y suspiró. «Es pesado, mamá. Gustavo es un negrero. Me trae cargando llantas y lavando piezas todo el día. Dice que hasta que no aprenda a distinguir una bujía de un tornillo, no me deja tocar los motores. Gustavo es un buen hombre, y es exigente porque sabe lo que hace. Si te aguanta, es porque ve que le sirves», respondí, dándole un sorbo a mi taza. Rogelio metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre amarillo, pequeño y delgado. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia mí con 2 dedos. «Es para ti. Son 1,500 pesos». Lo miré fijamente. «¿Y esto?» «Es el pago de la semana. Ya le di su parte al gato. El tipo va todos los viernes al taller a cobrarme. Se lleva casi todo mi sueldo, pero...» Titubeó, bajando la mirada. «Gustavo me deja hacer horas extra los sábados lavando coches y eso me lo paga aparte. Quería traerte algo. Sé que rompí la puerta del baño aquella vez y que te debo la luz y... bueno, todo». Miré el sobre, 1,500 pesos. Antes, esa cantidad se la gastaba en una botella de vino en una cena. Ahora representaba horas de sudor bajo el sol, dolor de espalda y manos cortadas. «No necesito tu dinero, Rogelio», dije suavemente. «Lo sé», me interrumpió, levantando la vista. Sus ojos estaban claros, sin esa neblina de mentiras que tuvieron durante años. «Sé que no lo necesitas, pero yo necesito dártelo. Por favor, mamá, acéptalo. Es la primera vez en mi vida que te doy dinero que gané de verdad, sin tranzas». Sentí un nudo en la garganta. Extendí mi mano, esa mano llena de manchas de la edad, y tomé el sobre. Pesaba más que el oro, no por el valor, sino por la dignidad que contenía. «Está bien, lo voy a guardar en una cuenta para ti, para cuando termines de pagarle a esa gente». «Faltan 3 años, mamá», dijo con una sonrisa triste. «El interés es alto». Pero don Braulio cumplió su palabra. «Mientras pague, no se meten conmigo». 3 años pasan rápido cuando se tiene la conciencia tranquila, sentencié. Terminamos el desayuno hablando de cosas triviales. Del clima, del precio de las tortillas, de los vecinos. Cuando se fue, no le di dinero para el camión. Él tampoco me lo pidió. Se fue caminando hacia la parada, con la cabeza un poco más alta que la última vez. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. No para protegerme de él, sino porque mi seguridad es mi templo.
Pero el día no terminaba ahí. Me arreglé, me puse mi mejor vestido de flores y salí. Subí a mi auto y manejé hasta el antiguo local de la ferretería El Martillo. El letrero de "Se renta" había desaparecido. En su lugar, un rótulo pintado a mano, grande y colorido, decía: Centro de Oficios y Artes, el legado de Anselmo. Al bajar del auto, el bullicio me recibió. No estaba vacío, estaba lleno de vida. Había jóvenes, muchos de ellos muchachos que veía vagando por el barrio sin rumbo, esos que están a un paso de caer en las garras de gente como don Braulio. «Doña Piedad, ya llegó la patrona», gritó Chuy, el técnico de las cámaras, que ahora daba clases de electrónica los fines de semana. Entré al local. Ya no olía a polvo estancado, olía a madera cortada, a soldadura, a futuro. Donde antes estaban los estantes de tornillos, ahora había mesas de trabajo. Mi decisión de no dejarle el negocio a Rogelio no fue un castigo, fue una semilla. Usé mis ahorros, esos que mi hijo quería para sus deudas de juego, para remodelar el lugar. Convoqué a la gente de mi libro de los favores, el carpintero, el electricista, el plomero. Les dije: ustedes me deben una. No quiero dinero, quiero tiempo. Vengan a enseñarles a estos chamacos a ganarse la vida con las manos, para que no tengan que ganársela con las armas. Y vinieron, todos vinieron. Doña Clara estaba en una esquina enseñando costura industrial a un grupo de chicas. Don Beto, el carnicero, estaba dando una charla sobre cómo administrar un pequeño negocio sin quebrar. Caminé entre las mesas, saludando, revisando que todo estuviera en orden. Un muchacho de unos 16 años, con el pelo pintado de verde y cara de pocos amigos, estaba luchando con una sierra caladora. Me acerqué. «No la fuerces, hijo», le dije, poniendo mi mano sobre su hombro. «Deja que la herramienta haga el trabajo. Si empujas, rompes la hoja». Suavidad y firmeza. El chico me miró, sorprendido, y relajó los brazos. La sierra cortó la madera como mantequilla. «Gracias, señora Piedad», murmuró, y vi en sus ojos una chispa de orgullo al ver el corte limpio. Esa chispa, esa era la verdadera herencia. No una casa, no una cuenta bancaria, sino la capacidad de valerse por uno mismo. Me senté en la pequeña oficina del fondo, la que fue de Anselmo. A través del cristal veía el ajetreo del taller. Pensé en mi esposo. Él siempre quiso tener un hijo que siguiera sus pasos en la ferretería. Rogelio nunca quiso, y nosotros, por amor ciego, le permitimos creer que el trabajo manual era indigno, que él estaba para cosas más grandes. Qué equivocados estábamos. Al protegerlo del esfuerzo, lo dejamos indefenso ante la vida. Tuve que convertirme en la villana de la historia para poder ser una buena madre. Tuve que cerrarle la puerta en la cara mientras sangraba para que aprendiera a curarse solo. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, una herida que todavía me punza en las noches de lluvia, pero al ver a Rogelio hoy, con sus manos sucias y su dinero honesto, sé que fue el único acto de amor verdadero que me quedaba por darle. Saqué de mi bolso el libro de los favores. Ya no anoto deudas ahí. Ahora anoto nombres de graduados, nombres de chicos que consiguieron empleo, nombres de vecinos que donaron herramientas. El teléfono de la oficina sonó. Era el licenciado Moncada. «Piedad, solo para confirmarte. Los papeles de la fundación están listos. La propiedad del local queda oficialmente a nombre de la organización benéfica. Ni tú, ni Rogelio, ni nadie puede venderla. Será una escuela a perpetuidad. Gracias, Manuel. Es la mejor noticia que me podías dar. Eres una mujer tremenda, Piedad. A tu edad, la mayoría solo piensa en descansar. El descanso es para cuando uno se muere, Manuel. Mientras tenga fuerzas para levantar un martillo, tengo trabajo que hacer». Colgué y salí de nuevo al taller principal. Los muchachos estaban recogiendo las herramientas. Chuy estaba apagando las luces de las mesas de trabajo. «Vámonos, doña Piedad. Ya es tarde», me dijo doña Clara, guardando sus hilos. Salimos todos juntos, cerrando la cortina metálica. El ruido del metal bajando sonó definitivo, sólido. Me quedé un momento parada en la banqueta, mirando el letrero. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Me sentía cansada. Mis huesos viejos reclamaban el ajetreo del día, pero mi espíritu estaba ligero como una pluma. Rogelio tiene un largo camino por delante. Tal vez nunca recupere la casa,
Tal vez nunca sea un gran empresario, pero hoy es un hombre que paga sus deudas y mira a los ojos. Y yo ya no soy la viejita que firma papeles sin leer a las 2 de la mañana. Subí a mi coche y manejé de regreso a mi fortaleza. Al llegar, vi a mi vecina de enfrente barriendo su entrada. Me saludó con la mano, con ese respeto nuevo que se ha ganado su lugar en el barrio. Entré a mi casa, puse el cerrojo titanio, me preparé un té y me senté en mi sillón favorito. Saqué las escrituras de la casa, esas que casi pierdo por dormida. Las acaricié. Ya no son solo papeles de propiedad, son el acta de independencia de una mujer que descubrió que la vejez no es el final de la batalla, sino el momento en que se tienen las mejores armas para ganarla. Miré hacia la puerta, esa barrera infranqueable que construí. Sonreí. Cambié las cerraduras para que no me robaran y en el proceso encontré la llave de mi propia libertad. Y esa llave, esa sí que no se la entrego a nadie.